profesión y analista político. Estaremos conversando sobre la situación electoral y sus incidencias de cara a las elecciones nacionales del 6 de septiembre del presente año. Conéctate, participa y haz tus preguntas. Somos Rebelión, somos Sendero Huipala. Hola amigos, nos encontramos hoy en este primer programa de Hora Política. Contamos con la presencia de Gabriel Villalba y Jaco Conde. Hoy nos acompaña Gabriel, abogado, mención en Derecho Internacional, ha escrito artículos y ensayos sobre el derecho, geopolítica y construcciones postneoliberales para periódicos y portales nacionales e internacionales. Es militante de la Organización Política Juvenil Generación Evo y conductor de un programa que se transmitía Sangre Combativa. Adelante, también estamos acá con Jaco Conde, que nos va a estar acompañando y vamos a ir hablando de diversos temas de la coyuntura nacional. En este caso, específicamente con el tema de la posible inhabilitación al candidato Luis Arce Catacora. Entonces, los dejo, compañeros. Un saludo. Un saludo, hermana. Muchas gracias por la presentación. Y efectivamente, pues para nosotros es un honor tener a un invitado de la talla de Gabriel Villalba Pérez, que como lo dijo nuestra querida hermana Anaí, es una persona que produce bastante material intelectual que nos sirve a nosotros, a la población en general, para poder abrir los ojos y tener una perspectiva más cabal de todo lo que se desarrolla en el contexto político, en el contexto social. Y efectivamente, en los últimos días se ha suscitado una controversia desde un punto de vista de nuestro, digamos, irrelevante, pero que sin embargo la posición política, las personas de línea de derecha, están intentando utilizar y forzar la normativa, haciendo quizás una comparación algo ambigua. En ese entendido, nosotros queremos pues mencionar un pequeño antecedente. El conflicto del que estamos hablando es justamente la intentona de querer inhabilitar al candidato Luis Arce Catacora por un hecho suscitado en un medio de comunicación en el cual ha vertido unas simples palabras que han sido malinterpretadas de alguna manera. En ese sentido, cabe recordar un incidente que hemos tenido hace unos años atrás, con respecto al candidato en ese entonces, Carmelo Lenz, y pues yo quisiera que nuestro honorable invitado nos pueda relacionar un poco si es la situación la misma, si los hechos, tanto los que se han vivido en el año 2015 con Carmelo Lenz y el actual candidato hoy en día, se adecúan a la norma como lo intentan forzar los que en este momento están pretendiendo inhabilitar a Luis Arce Catacora. Hermano Gabriel Villalba, una vez más, muchas gracias y pues ese antecedente nos gustaría escuchar tu opinión, tu criterio y tu análisis, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Anaí, muchísimas gracias, Jaco, muchísimas gracias a Sendero Huipala por hacerme esta invitación. Hacer la siguiente aclaración a manera de empezar mi exposición de que pertenecía a la organización Generación Evo, ya no pertenezco más hace varios años. En todo caso, soy director de un centro de estudios geopolíticos que se llama CENAC Bolivia y realizo mi militancia en las filas del Movimiento al Socialismo, no en ninguna otra organización juvenil. Eso como aclaración. Jaco, tú hacías la siguiente pregunta puntual y me compete también realizar la respuesta puntual. La situación del 2015 no se asemeja en nada a la situación actual, porque en aquella fecha, el 2015, pues precisamente se tenía un calendario electoral debidamente especificado, debidamente delimitado.
Recordemos que actualmente, en el año en el que estamos ahora, 2020, el calendario electoral ha sufrido múltiples variaciones, ha sufrido múltiples modificaciones, ha sufrido pausas. Es más, el calendario electoral se va a retomar recién este 25 de julio. Es decir, que hasta el 25 de julio no nos encontramos actualmente en un calendario electoral donde rigen todas las normas electorales y donde rigen específicamente nuestra ley electoral, ¿no? Entonces, tenemos esa situación, querido Jaco, querida audiencia de Sendero Huipala, para comenzar. Bueno, gracias por la respuesta. Lo que se ha suscitado el año 2015, de acuerdo a la revisión de los antecedentes, era que justamente Carmelo Lenz lo que hace es convocar a una audiencia, es decir, convoca a una conferencia de prensa. Él hace la solicitud de manera expresa a los medios de comunicación. ¿Y cuál era el objeto de esa conferencia de prensa? En principio era dar a conocer un estudio de opinión técnico, en este caso lo que vendría a ser una encuesta preelectoral. De alguna manera, acá tenemos un hecho bien claro, ¿no ve? La convocatoria oficial que ha hecho Carmelo Lenz, y esto para el conocimiento general de la población y para que no sufra, digamos, esa malinterpretación, esa ruptura que está intentando generar actualmente la gente las personalidades de línea de derecha, ¿no? O sea, hay una situación. Carmelo Lenz convoca a una conferencia de prensa, ¿no? Y de repente en esa conferencia de prensa da a conocer ya un estudio técnico, un estudio ya con los requisitos exigidos, digamos, ¿no? Que cumple lo que debe ser una encuesta. Esa situación es similar a la que estaría, digamos, intentando atribuir al candidato Luis Arce Catacora, hermano. No, para nada, querido Jaco. Mira, tenemos que también hacer mención a lo siguiente. El Movimiento al Socialismo, ya en fecha 30 de junio, ha realizado un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional. En este comunicado de prensa, emitido por la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, en fecha, recordemos, 30 de junio, ya se estaba anunciando la posible proscripción del Movimiento al Socialismo y la posible proscripción del candidato Luis Arce Catacora. Tengo fragmentos de este pronunciamiento que precisamente goza de 5 numerales. En su numeral 1 dice lo siguiente: denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que el gobierno de facto pretende inhabilitar a nuestro candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS-IPCP, Luis Arce Catacora. Aquí lo tengo el resto, esperen un ratito. Presenta primero que se encuentra primero en la preferencia ciudadana con amplia ventaja, según todas las encuestas, y con ese propósito político iniciado hoy, 30 de junio, una demanda judicial sobre las bases totalmente legales. El punto número 2 es importante también decirlo. El gobierno de facto intenta impedir nuestra participación en los comicios de 6 de septiembre próximo, proscribiendo al MAS, principal fuerza política del país, mediante un golpe judicial ilegal digitado por el régimen. ¿Qué tenemos aquí, Jaco? Tenemos una situación en la cual el Movimiento al Socialismo, con antelación, ya ha realizado las denuncias pertinentes a la comunidad internacional de que la intencionalidad política del régimen de facto de Yanine Áñez sería precisamente al Movimiento al Socialismo, proscribir al Movimiento al Socialismo y por ende al candidato Luis Arce Catacora. Esto se da en un contexto, recordaremos, de la querella contra Luis Arce por la compra de programas informáticos, ¿no? No les surtió efecto mediante las vías estrictamente judiciales esta querella, que tiene, por supuesto, consistencias judiciales, y un nuevo evento
judicial, un nuevo intento apelando a la ley del régimen electoral, sería este que estamos viendo actualmente, el 2020, ¿no? Ese intento de proscribir a través de una pésima interpretación de los artículos 135 y 136 de la ley del régimen electoral. Es lo que tenemos, querido Jaco, ¿no? Entonces, no es ninguna sorpresa que el régimen de facto y sus aliados de toda la casta política, como Carlos Mesa, Tuto Quiroga y demás, intenten proscribir al movimiento del socialismo, intenten proscribir a nuestro candidato Luis Arce Catacora. Gracias, mi estimado hermano. Bueno, en ese sentido, como tú bien lo habías mencionado, hay un forcejeo, llamémosle así, de la normativa. Uh-huh. Si nosotros revisamos la ley electoral, la 026, uh-huh, y en su artículo pertinente nosotros vamos a encontrar que existen categorías específicas que nos refieren a los estudios de opinión en materia electoral. Una de ellas es obviamente la encuesta preelectoral, ¿no? Tenemos también la boca de urna y finalmente los conteos rápidos. Una encuesta tiene que cumplir necesariamente con una serie de requisitos, ¿no? Una serie de requisitos. Y estos requisitos son de alguna manera ya descritos en el reglamento de esta ley electoral. uh-huh. En ese entendido, existe pues, digamos, la inadecuación. No se puede atribuirle al candidato Luis Arce Catacora el que él haya hecho una solicitud, que se esté basando en una empresa ya que haya cumplido con todas las exigencias para realizar una encuesta, por ejemplo. ¿A qué se debe este intento de querer forzar esta situación legal, digámoslo así? Porque cuando nosotros mencionamos como antecedente la situación que se vivió el año 2015, en el que Carmelo Lenz convoca a una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa él ya tiene los documentos elaborados, ¿no? Un informe, un documento preparado por una empresa técnica especializada en hacer encuestas. Yo quisiera, hermano, que quizás puedas hacer énfasis en esta comparación de estos dos hechos, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa, Jaco? Como te dije, dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es el de temporalidad. Cuando se realiza esta difusión de encuesta el año 2015, se tenía un calendario electoral debidamente delimitado, debidamente enmarcado, en el cual, en contravención de ese calendario electoral, se realiza esta encuesta del 2015. Lo que ha acontecido con Luis Arce Catacora ha sido una entrevista realizada por Enrique Salazar el 14 de julio, y en esto hay que ser muy puntuales, fíjense las fechas, 14 de julio. 14 de julio se ha realizado esta entrevista en el cual el candidato Luis Arce ha respondido a preguntas sobre encuestas, no hizo ningún tipo de difusión, no hizo ningún tipo de, valga la redundancia, difusión de encuesta en observancia al artículo 135, parágrafo primero de la ley del régimen electoral, que dice claramente a la letra, encuestas encargadas, financiadas o realizadas. Esto no se ha hecho por parte del movimiento del socialismo, esto no se ha hecho por parte de Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora únicamente el 14 de julio, es muy importante las fechas, responde a las preguntas del periodista Enrique Salazar, refiriéndose a unas encuestas, evidentemente, refiriéndose a unas encuestas. No hace ningún tipo de difusión. ¿Por qué hago énfasis en la fecha? 14 de julio. 14 de julio no estaba todavía vigente, pues nuevamente el calendario electoral que tenemos actualmente. El calendario electoral actualmente se reinicia a partir del 25 de julio. Querido Jaco, eso es sumamente importante anotarlo y acotarlo. No teníamos, como en el caso del 2005, plazos debidamente establecidos, debidamente marcados, por la propia naturaleza de la pandemia, por la propia naturaleza de una elección convocada por, entre comillas, un gobierno transitorio. Este calendario electoral se ha ido modificando, el calendario electoral del 2019, del 2020, ha tenido múltiples modificaciones, por lo cual recién se estaría reiniciando el 25 de julio. Eso es puntual y es preciso para tener en cuenta lo que está aconteciendo y tener las diferencias claras
de lo que aconteció el 2015 y de lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Ya se manifestó también una ex vocal, Dina Chukimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, en esta misma línea que te digo, consultada al respecto, ella como ex vocal dijo: el calendario electoral recién se estaría reiniciando el 25 de julio, motivo por el cual, si Luis Arce se le está acusando de que ha difundido encuestas, en todo caso, si aceptamos ese supuesto, lo habría hecho el 14 de julio. 14 de julio no está contemplado en la actual reconfiguración del calendario electoral. Ese dato es importante, ¿no, hermano? Yo resalto bastante el tema del calendario electoral para que la ciudadanía y las personas que están escuchando esta entrevista, este diálogo con usted, hermano, tengan pues conocimiento claro sobre el cómo se está intentando generar una especie de desinformación, como es típico también, ¿no?, de los agentes que se encuentran del otro lado. Aquí también se nos viene un dato interesante. En aquella ocasión en la que Carmelo Lenz difunde, ¿no?, previa convocatoria a los medios de comunicación para esa conferencia de prensa, Carmelo Lenz lo hace 9 días antes de las elecciones, ¿no? Y esta situación de alguna manera es diametralmente diferente a la situación de Arce Catacora. Si queremos hacer una comparación más precisa, nos vamos a dar cuenta de que Carmelo Lenz en su momento llama a una convocatoria, llama a una conferencia de prensa, ¿no? Y sí, él expresamente, ¿no? Bien. ¿Y por qué llama? Porque él tiene en manos ya un documento, ¿no?, un estudio de encuesta que pretende difundir a través de esta conferencia de prensa. Entonces, aquí tenemos dos elementos claramente identificables. Ahora, como tú bien decías, estimado Gabriel, rescato mucho lo que dices. Arce Catacora estaba en una entrevista, ¿no? Y él no lanza los datos, a él le preguntan, ¿no? ¿Y qué opinión te merece, estimado hermano, esta situación de nuestro hermano periodista? Él, como periodista ya antiguo, es un periodista experimentado, conoce ya la normativa, él conoce cómo funciona esto, ya bastantes procesos electorales también ha estado de entrevistador. ¿Usted cree que esto haya sido una pregunta dirigida o puede estar librada a la casualidad, hermano? Bueno, siempre hay que presumir la buena fe, ¿no? La presunción de inocencia, nosotros como abogados lo sabemos, querido Jaco. Sin duda, ha sido simplemente, yo creo que la sociedad como tal, a través de los constructores del sentido común, que son los medios de comunicación y los políticos, han magnificado este evento, como tú muy bien lo decías al principio, han magnificado y extrapolado este acontecimiento, esta entrevista realizada el 14 de julio. Sin duda, los medios de comunicación y los políticos se encargan de eso, de magnificar lo que les conviene y de minimizar lo que no les conviene. Por ejemplo, minimizaron y naturalizaron mediáticamente y políticamente lo que fue la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, el golpe de Estado en Bolivia, la asunción y autoproclamación de Yanine Áñez en contravención de los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado. Se encargan precisamente de eso, ¿no? Nosotros, como fuerza mayoritaria, que es el movimiento al socialismo, no tenemos que caer en esa suerte de responderles a la agenda que ellos nos plantean. Nosotros, como mayoría, tenemos que imponer la agenda. Los que nos tienen que responder son ellos. Nosotros no tenemos que entrar a ese juego de responderle los juegos mediáticos y las construcciones ficticias que realizan, porque, como te dije, queda bastante claro con este análisis que realizamos, de que el calendario electoral comienza a correr a partir del 25 de julio. Entonces, Lucho Arce realiza esta respuesta a estas preguntas del periodista Salazar el 14 de julio, cuando todavía no estaba comenzando el calendario electoral. Entonces, no hay ningún tipo de contravención. Además, especificándonos en los artículos 135, parágrafo primero de la ley del régimen electoral, te habla encuestas encargadas, financiadas o realizadas. A lo que hizo referencia Lucho Arce en respuesta a la pregunta del periodista, no fue ningún tipo de encuesta encargada, no fue ningún tipo de encuesta financiada, no fue ningún tipo de encuesta realizada por él.
simplemente le utilizó datos para responder a un periodista. En primer lugar. En segundo lugar, el artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral, en su parágrafo tercero, especifica difusión de resultados. Difusión tiene que haber, si quieres, un iter criminis para la difusión, utilizar los medios adecuados para difundirlos, ¿no? Lucho Arce no realiza eso. Lucho Arce no especifica ni realiza específicamente la difusión de resultados. Simplemente se apoya en datos para responder al periodista, ¿no? Es el hecho social tal cual ha pasado. Ahora que lo estén tratando de tergiversar, lo estén tratando de encajar en los tipos de delitos electorales, lo estén tratando de malinterpretar, de interpretar a su antojo, es otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos que conocer específicamente lo que dice la ley del régimen electoral y tenemos que saber y conocer que a partir del 25 empieza el calendario, no a partir del 14. El 14 Lucho realiza esas declaraciones. Entonces, si tenemos esto claro, nadie nos los va a charlar, ¿no ven? Y tenemos los argumentos adecuados para responder a todos estos intentos de metarrelatos que intentan construir. En ese entendido, estimado hermano, es muy productivo los datos que lanzas y justamente creo que es pertinente también nuevamente tratar de recordar a la población, ya que ese hecho suscitado el año 2015 con el candidato Carmelo Lenz. ¿Y por qué hago tanto énfasis con este candidato? Porque a través de las entrevistas, los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, están diciendo, en aquel momento el movimiento al socialismo ha impulsado, dice, ni siquiera fue el movimiento al socialismo, no, hermano, fue pues justamente el partido político Nacer, no recuerdo el nombre, el partido político que ha impulsado y que ha impugnado al partido de Carmelo Lenz en su momento, allá en el Beni. Y justamente se está manejando, digamos, esta comparación. El Tribunal Supremo Electoral no está actuando con objetividad, entre comillas, eso es lo que se dice, ¿no ve? Porque en su momento, Carmelo Lenz, al haber hecho lo mismo, igual entre comillas, pero hay que tachar esa palabra, al haber hecho lo mismo, a ellos se los ha inhabilitado. En este caso debería de hacerse lo mismo, dicen. Eso están haciendo énfasis todos los medios de comunicación que están de alguna manera dando cobertura a los políticos que pretenden o que tienen ese temor al 6 de septiembre. Y el temor nace a partir de esa inseguridad que ellos tienen porque están conscientes de que no les va a ir bien. Sí, de hecho, Jaco, se realiza también a instancia de Creemos, ¿no? El partido de Luis Fernando Camacho, un Luis Fernando Camacho que ha sido el sucesor de Branko Marinkovic y que ha sido protagonista de los acontecimientos de la quema de los tribunales electorales departamentales, de nuevamente subvertir el orden constitucional a partir de grupos paramilitares como Unión Juvenil Cruceñista. Este personaje es el que actualmente está demandando ante el Tribunal Supremo Electoral esta inhabilitación de proscripción de la sigla del movimiento al socialismo, en virtud de lo que habíamos hablado anteriormente, en virtud de los artículos 135, parágrafo primero de la Ley del Régimen Electoral y en virtud del artículo 136, parágrafo tercero. Este señor Luis Fernando Camacho y su organización, Creemos, sin duda, realiza una interpretación forzada de la ley del régimen electoral, ¿no? Porque, nuevamente lo digo, Jaco, no han sido encuestas encargadas, ni financiadas, ni realizadas por el MAS, ni por Lucho Arce. Ha sido una simple respuesta que él ha dado en un medio de comunicación. Ha sido también, no ha tenido, digamos, Luis Arce, no se ha citado en esa entrevista para difundir resultados. No podía difundir resultados porque precisamente no había elaborado ningún tipo de resultados, ¿no? Entonces simplemente estaba respondiendo a las preguntas. Creo que es clave entender esto porque nos plantean un falso dilema en el cual la situación del 2015 y la situación del 2020 serían exactamente la misma. El 2015... hay que volverlo a decir de forma reiterada, el 2015 se tenía un calendario electoral debidamente especificado, con los plazos y tiempos debidamente señalados. El 2020, nuestro calendario electoral ha sufrido interrupciones.
nuestro calendario electoral ha sufrido pausas, nuestro calendario electoral ha sufrido modificaciones. Producto de esas modificaciones, recién el 25 se reinicia el calendario electoral en Bolivia, ¿no? Entonces, este debate no tiene el más mínimo asidero, simplemente estarían tratando de forzar, interpretar, haciendo encajar algo que no va en la norma electoral, porque es la única forma que ellos tienen de ganarle al movimiento al socialismo. Al movimiento al socialismo nunca le han podido ganar en las urnas. Han tenido que subvertir el orden constitucional, han tenido que realizar un golpe de Estado para estar en el gobierno, porque si lo hicieran en condiciones normales, la gente no vota por ellos, ¿no? Háblame del último porcentaje que tuvo el partido de Yanine Áñez, 4%, 5% era su caudal de votos las últimas elecciones del 2014, si no queremos hablar de las del 2019. Entonces, nunca han ganado democráticamente y están intentando estas chicanas, estas suerte de utilización e interpretación maliciosa, de mala fe a la ley del régimen electoral para, pues, inhabilitar a Lucho Arce y tener la vía libre, repartirse el poder entre ellos, entre la misma casta política que representan Camacho, Carlos Mesa, Áñez, ¿no? Entonces, y Tuto Quiroga. Creo que la intencionalidad política es seria y nosotros tenemos que estar también conscientes y manejar esta línea, ¿no? O sea, no nos pueden venir a decir que el 2015 y el 2020 son exactamente lo mismo, porque nuestro calendario electoral del 2020 es totalmente diferente al calendario del 2015. No estamos incumpliendo ningún plazo electoral, no estamos incumpliendo absolutamente nada. De hecho, el calendario se reinicia el 25, como les dije, ¿no? Entonces, sin duda, esta gente desconoce lo que es la ley electoral, querido Jaco, desconoce el artículo 128, desconoce el artículo 130, desconoce el artículo 134, desconoce el artículo 135, desconoce el artículo 136 y están tratando de aplicar nuevas chicanas jurídicas, ¿no? Sí, hermano, esos datos hay que procesarlos bien, como usted bien refiere. Y hablando de delitos electorales, como tú bien lo has dicho, las personas que sí han cometido delitos electorales son pues aquellas personas, aquellos momentos en los cuales se ha vivido, en los que se han asaltado tribunal electoral en distintos departamentos, se han quemado ánforas y demás. Estas situaciones, digamos, que sí se adecúan a lo que vienen a ser las figuras de delitos electorales. La única posibilidad en la cual ellos puedan adecuar, hablando ya normativamente, ¿no?, es en lo que tú bien refieres, el delito electoral que está contemplado en el artículo 238 de la ley 026, en su inciso K, en la cual, aquí tengo la ley, puedo dar una breve lectura, señala: la persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente ley, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, si fuera servidor público, y además no tiene mucha relevancia, ¿no?, o inhabilitado para el ejercicio de la función, ¿no?, y demás. En ese entendido, hermano, quiero hacer yo nuevamente, quizás subrayar esta parte que hemos mencionado al inicio de esta entrevista, de este diálogo, hermano. Estudios de opinión, ¿no? Habíamos mencionado inicialmente que el artículo 130 de esta misma ley establece una categoría de estudios de opinión, ¿no? Y sí, de las cuales la primera es obviamente la encuesta, ¿no? Estas encuestas podrán ser hechas así al azar, de manera improvisada, podrán ser lanzadas al cálculo o tendrán que seguir algún procedimiento. No, sin duda. Lo que te especifica la ley del régimen electoral, los reglamentos también, incluso autorizan a personas jurídicas que puedan especificar verdaderamente incluso la metodología utilizada en las encuestas, ¿no? No todos los canales de televisión están autorizados para pasar las encuestas, no todos los medios de difusión. No todas las empresas encuestadoras están autorizadas también. Es más, para que una empresa encuestadora sea autorizada por el Tribunal Supremo Electoral, tiene que pasar diversos requisitos de orden incluso metodológico, demostrar qué metodología de encuesta estadística está utilizando para la difusión, posterior publicación de
su encuesta, ¿no? Entonces, se especifican todos los requisitos, prerequisitos, si quieres, para autorizar a las personas jurídicas la difusión de las encuestas. En este caso, tiene que existir también una intencionalidad de esta persona jurídica de realizar esa difusión. Tiene que existir, como dicen los artículos del régimen electoral, encuestas que tienen que ser debidamente encargadas, encuestas que tienen que ser debidamente financiadas, encuestas que tienen que ser debidamente realizadas con un cálculo metodológico, justificando todo ello, ¿no? Tiene que haber también una intencionalidad manifiesta de difusión, es decir, yo me anoto como empresa encuestadora porque precisamente quiero realizar la difusión de las encuestas, y para realizar esta difusión, para hacer todo el recabo de la información, el relevo de los datos, voy a utilizar determinada metodología, ¿no? Entonces, no es nomás así al azar que se realizan estas encuestas. Entonces, sin duda, es evidente y es obvio que la intencionalidad, si quieres, de Lucho Arce en ningún momento fue la de difusión de resultados, de la difusión de encuestas. Fue simplemente una respuesta utilizando datos, ¿no? Una respuesta a un periodista en un medio de comunicación utilizando datos, además en fecha 14 de julio, siendo que se reinicia el calendario electoral el 25 de julio. Ahí lo tienes bastante claro, no hay más donde perderse, ¿no? Sí, efectivamente. En ese entendido y en virtud a los datos que nos facilitas y que bien puede también servir para que los cibernautas tengan un criterio ya más claro y no dejarse todo también, ¿no? Manipular por la información pretenciosa y quizás un poco malintencionada que se está manejando. En ese entendido, nosotros tal vez en esta parte podemos decir, basándonos en todo lo que nos estás diciendo, que para que opere la cancelación de la personalidad jurídica del MAS, tendría que el candidato haber promovido, ¿no? De manera directa, al haber contratando pues una empresa encuestadora, teniendo estos documentos y pues haciendo pública la intención de publicarlo, de difundirlo a través de un medio autorizado. Como tal fue el caso del señor Carmelo Lenz. Claro. Se tendría que demostrar la intencionalidad manifiesta de una fuerza política o de un candidato de haber utilizado los medios idóneos para realizar una encuesta, encargar una encuesta, financiar una encuesta, realizar una encuesta. Cosa que en ningún momento lo realizó el candidato Luis Arce Catacora y mucho menos el Movimiento al Socialismo. Además, se tendría que demostrar la intención manifiesta y física, si se quiere, de una difusión expresa de las encuestas, de estas encuestas encargadas, financiadas y realizadas, cosa que en ningún momento se adecúa con los delitos electorales, no se adecúa con el artículo 135, parágrafo primero, ni se adecúa con el artículo 136, parágrafo tercero, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos y desmenuzamos normativamente la ley del régimen electoral, encontramos que estas acusaciones no tienen el más mínimo asidero, ¿no? Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de revisar la ley del régimen electoral, desmenuzarla en estos artículos que te digo, artículo 135, parágrafo primero, artículo 136, parágrafo tercero, y explicarlos a la población, ¿no? Tenemos esa obligación, ya que producto de la propia ignorancia de la población, los medios de comunicación lo mantienen sumisa a nuestra población, pues no se realiza esta reflexión que le estamos haciendo actualmente nosotros, ¿no? Entonces, la gente generalmente cree lo que la matriz de información ha generado de forma ficticia, de forma artificial, que sería esta ficción de que el movimiento al socialismo estaría incurriendo en un delito electoral, y no se pregunta más. Nosotros tenemos la obligación de estudiar
esto que te digo, la ley del régimen electoral, los artículos que te he precisado, 135 y 136, y explicarlo a la población. Entonces la gente recién le entrará el bichito de la curiosidad y dirá, ah, verdad, no es como me estaban diciendo los medios, no es como me estaban diciendo absolutamente todos, entonces, pues no me voy a dejar engañar, ¿no? Yo creo que se trata fundamentalmente de eso. Jaco, desde el año pasado estamos viviendo una suerte de construcción del sentido común, y el sentido común se construye a través de las múltiples formas culturales, superestructurales, como nos indica Gramsci, ¿no? A partir de esas formas que cambian y moldean nuestra mentalidad, nuestro sentido común. Es por eso que vivíamos en una Bolivia en la que gran parte de la población decía, vivimos en una dictadura, Evo Morales dictador, se quiere eternizar en el poder, esto es una dictadura y demás. Y cuando entró Áñez, recién se dieron cuenta de lo que había sido una dictadura, ¿no? Todos estos chicos centennials, millennials, recién se dieron cuenta de lo que había sido una dictadura de aviones militares, helicópteros militares sobrevolando nuestras ciudades, tanques de guerra, tanquetas militares, soldados con armamento bélico, masacres de Sacaba, masacre de Sencata. Recién se habían dado cuenta de lo que había sido una dictadura, para que te des cuenta cómo se manipula la mentalidad de la gente a partir de los medios de comunicación y a partir de las directrices políticas, ¿no? Esto es clave de señalarlo para que no vuelva a pasar. Sí, estimado hermano, para que nuestros hermanos que nos están escuchando y nos están detrás de las pantallas tengan un mejor conocimiento. Cuando hablamos de delitos, así genéricamente, estamos hablando de una norma, ¿no?, a la cual una persona tiene que adecuar su conducta, ¿no? Sí. Tengo aquí en mis manos una cajita de fósforo, digamos. Este es un tipo penal cualquiera, ¿no?, digamos. En este caso, digámoslo, la inducción al voto por difusión ilegal de propaganda, ¿no? Ya está descrito en la norma, el delito. Los hechos tienen que adecuarse, digamos, perfectamente al tipo para que este tipo penal se materialice, ¿no ve? Lo que ha pasado en el 2015 es que la normativa te señalaba eso, ¿no ve? Toda aquella persona que promueva estudios de opinión, o sea, al decir eso, ya te está diciendo, ya te está planteando los requisitos, los hechos que se tienen que materializar para adecuarse a la norma. La norma te dice, no, el que difunda estudios de opinión tendrá esta sanción, ¿no ve? Carmelo Les convoca a su conferencia de prensa y con su intención y demás, cabalito se adecua al tipo penal, ¿no? En este caso, digamos que no se da esta situación. La norma electoral te está planteando una situación de la intención, como tú bien decías. El candidato Arce Catacora no tuvo la intención, porque no llamó a una conferencia de prensa, no dijo vamos a dar a conocer encuestas, jamás dijo eso, ¿no ve? No era la intención. Pero por otra parte tampoco está presentando los estudios de opinión, con todos los requisitos que ya hemos hablado a lo largo de esta entrevista, hermano. Bueno, pasando al siguiente punto, estimado hermano, tenemos también, pues, situaciones que de alguna manera sí se adecúan a estos hechos y que más bien podrían ser adecuados en contra de los que están promoviendo la sanción contra el MAS. Hablo de las declaraciones que hizo Doria Medina, que hizo el mismo Arturo Murillo. Si nosotros nos fijamos en los mismos tweets, en las publicaciones que hizo Doria Medina, él sí está mostrando datos más específicos, técnicamente elaborados, ya con números precisos que nos pueden dar a entender lo que ellos mismos de alguna manera están tachando, en otras palabras. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura de esa contradicción de las declaraciones de Doria Medina, de Arturo Murillo? Sí, yo creo que la ley, y en este caso la ley electoral, se tiene que aplicar para todos, no tiene ningún tipo de preferencias, no tiene ningún tipo de favoritismos. Es por eso que yo me vuelvo a ratificar en los plazos, el estudio específico de los plazos y las fechas. Esta entrevista, realizada por Lucho Arce, se dio el 14 de julio. Un 14 de julio en el que el calendario electoral todavía no se había reiniciado. El calendario electoral se reinicia a partir del 25 de julio. A partir del 25 de julio,
desde el 25 de julio para adelante, los 45 días que quedan hasta el 6 de septiembre, se tiene que tener mucho cuidado, todas las fuerzas políticas, en especial el movimiento al socialismo, de no realizar ningún tipo de comentarios que puedan ser adecuados en el tipo de delito electoral. Sin embargo, antes del 25, no te digo que todo está válido, ¿no? Porque hay normas también éticas, normas un poco también que rigen el comportamiento político, pero sin duda tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Todo lo que se haga antes del 25 de julio, que no se reactiva el calendario electoral, no te digo que es totalmente válido, pero no está contraviniendo ningún tipo de ley electoral, no está contraviniendo ningún tipo de delito, no está de delito electoral o está haciendo en contravención a la ley del régimen electoral, absolutamente nada, ¿no? Entonces, pueden seguir pataleando estos políticos mostrando sus encuestas y demás cosas, ya el Tribunal Supremo Electoral definirá eso, pero el criterio que yo tengo y el criterio con el cual yo escogería una interpretación de la ley del régimen electoral es que precisamente el calendario se reinicia a partir del 25. Si el calendario todavía no se ha reiniciado, entonces todos los acontecimientos, hechos sociales anteriores no tienen por qué ser juzgados. Es lo que considero y me ratifico en esta posición del estudio específico de los plazos y las fechas. Es por eso que lo presentan también como si Lucho hubiera dicho, esto pasó ya el martes, pero mira, hasta el sábado seguimos hablando de esta entrevista que ha tenido Lucho con Enrique Salazar, ¿no? Entonces, te das cuenta de la intencionalidad y pues no hay dónde perderse, mucho ahí. Justamente, estimado hermano, ese dato que tú nuevamente nos los resaltas, es importante tomarlo en cuenta, inclusive para lo que los candidatos del partido de Creemos están queriendo impulsar, porque este mismo calendario establece fechas para que se presenten demandas y demás, ¿no? Entonces, inclusive estos tiempos para realizar ese tipo de procedimientos estarían fuera. Sí, así es. Lo que está pasando actualmente, Jaco, y en esto hay que ser también totalmente categóricos, enfáticos en decirlo, es una parafernalia mediática, ni siquiera de orden legal. Es una tramoya que se ha armado en los medios de comunicación y en las opiniones y declaraciones de muchos políticos que están en contra del movimiento al socialismo, que quieren inhabilitar a Lucho, que quieren inhabilitar al MAS. Es como una gran bola de nieve que se ha armado a partir de las ficciones mediáticas y las ficciones de interpretación política de la ley del régimen electoral. No es algo que sea totalmente contundente, adecuado, legal y que haya sido bien especificado en el marco de los artículos 135 y 136 que te digo. Entonces, yo lo veo como que pataleo entre políticos que desconocen la ley del régimen electoral y ahí demuestran su ignorancia, ¿no? Los periodistas que están pidiendo que sea un delito electoral, la respuesta que ha dado en su entrevista Lucho, los políticos que están pidiendo que se inhabilite al movimiento al socialismo, se inhabilite a Luis Arce Catacora, no hacen nada más que demostrar su ignorancia de la propia ley del régimen electoral, su interpretación maliciosa de los artículos 135 y 136. Cuando se reactive el calendario electoral, el 25 de julio, tendremos las fechas específicas para renuncia de candidatos, para presentar denuncias de inhabilitaciones y demás. Ese será el punto de partida, si quieres, para realizar todos los procesos en el orden el orden estrictamente electoral, en el orden del calendario electoral. 25 de julio, antes no. Entonces, es como que están pateando aire y están tratando de generar en la mente de las personas ese sentido, ¿no? Ese sentido de shock, ese sentido de pánico, ese sentido de jugar con la cabeza y la mente social de las personas. Entonces, pues estamos en eso, ¿no? No tenemos que dejarnos asustar ni amedrentar tampoco por ello. Creo que se ha encontrado, no sé si me puede confirmar nuestra hermana Ney, la imagen de la que estábamos haciendo referencia con respecto a lo que Doria Medina ha presentado, ¿no? Hace días atrás. Claramente aquí nos está mostrando datos con números precisos
Y esto no creo que lo haya hecho al azar, porque ahí se nota nomás, pues, digamos, la intención, se nota que lo ha trabajado La también. difusión. Exacto. ¿Qué opinas al respecto, Exacto. estimado hermano? Es lo que te decía, Jaco, así como nosotros estamos analizando e interpretando que las declaraciones de Lucho no constituyen ningún tipo de delito electoral, porque precisamente el calendario recién empieza el 25 y sus declaraciones se han realizado el 14 de julio, lo propio Doria Medina. Doria Medina está realizando estas sus encuestas en su cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter además que más del 60% de sus seguidores son trolls, son bots, que él paga dinero, ni siquiera son seguidores reales. Pero tampoco se lo puede sancionar, porque como te digo, el calendario recién comienza a correr el 25, ¿no? Pero sin duda demuestra su intencionalidad de realizar esta clase de encuestas y demás, pero está fuera del plazo de restablecimiento del calendario electoral, que es el 25 de julio. En ese entendido, el punto fuerte acá, como tú bien lo has reafirmado, es el calendario electoral. Y en el supuesto hecho de que estuviésemos dentro del cómputo de este calendario electoral, los hechos tampoco se subsumen al tipo penal del delito que se le está pretendiendo atribuir. Es decir, que ya sea estando dentro del calendario, como lo fuera en un supuesto hipotético, o en el caso en el que actualmente nos encontramos fuera de ese calendario electoral, no existe posibilidad de que se le pueda inhabilitar al candidato Luis Arce Catacora. Lo contrario, intentar forzar eso sería ya pues lo que el mismo Murillo está promoviendo en todo este tiempo, lo ha hecho y lo sigue haciendo, el llamado terrorismo de Estado. Sí, sí, nosotros desde noviembre del año pasado, Jaco, hemos vivido en lo que se ha construido mediáticamente con carácter previo. También estaba vinculado la OEA, también estaban vinculados grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, grupos cívicos, militares y policías. Es la construcción de un terrorismo de Estado. Actualmente en Bolivia vivimos en un terrorismo de Estado. El verdadero terrorismo es el Estado. ¿Por qué? Porque se violan los derechos inherentes a las libertades políticas, se violan los derechos civiles, se violan los derechos inherentes a la libertad de expresión. Es más, cualquier persona que critique al gobierno es acusado de sedicioso, terrorista, incitador de la violencia, cuando el verdadero terrorismo, la verdadera sedición, la verdadera subversión del orden constitucional aconteció el año pasado con la quema de los tribunales electorales departamentales, con la quema de las casas de campaña del MAS, con el secuestro de familiares de autoridades del movimiento al socialismo, con la quema de casas particulares de familiares de autoridades del movimiento al socialismo, con la vejación que se le hizo a una autoridad electa como Patricia Arce, en Vinto. Todo eso verdaderamente era un estado de terrorismo. Cuando Álvaro García Linera sacó la Biblia, yo dije y me sorprendí porque pensé que iba a sacar el Código Penal y pensé que iba a sacar la Constitución Política del Estado y les iba a leer y les iba a decir, señores, ustedes acá están subvirtiendo el orden constitucional, ustedes acá, señores, están cometiendo terrorismo, ustedes, señores, aquí están cometiendo violaciones y violencia contra el Estado y el gobierno legítimamente constituido, por lo cual vamos a llamar a las fuerzas del orden, como es la policía y los militares, y vamos a volver a poner todo a su lugar, como se está haciendo en Chile, por ejemplo, ¿no? Pero entre comillas, el gobierno de Evo, el gobierno del movimiento socialismo fue tan noble, tan inocente también, que no se atrevió a eso, ¿no? Realmente el año pasado se estaba subvirtiendo el orden constitucional, realmente había acciones terroristas y nosotros no sacamos a los policías y a los militares a las calles para reprimir al pueblo, ¿no? Decidimos dar un paso al costado. ¿Qué hizo este gobierno en sus primeros meses? Lo primero que hizo fue masacrar a la gente en Sacaba, masacrar a la gente en Sencata, sobrevolar nuestras ciudades con helicópteros militares, amenazarnos con armamento bélico. Eso es un verdadero terrorismo, ¿no? Vivimos en un terrorismo de Estado actualmente en Bolivia. Y justamente donde termina la razón, pues ya se recurre a la fuerza, se recurre a la violencia. En ese entendido, pues ya no estamos en un estado de derecho porque se han quebrantado derechos constitucionales. La misma sucesión constitucional, entre comillas, que se aplicó para posesionar
a Yanine Áñez, fue quebrantando ese Estado de Derecho del que tú hablas, ¿no, hermano? En ese entendido, estimado hermano, ya retomando nuevamente el tema principal, ¿cuál crees que sería la consecuencia política y social en el caso de que se logre forzar una inhabilitación? Porque ya hemos visto a lo largo de estos minutos que estamos compartiendo contigo que ya sea que estemos dentro del calendario electoral, no existe el fundamento, no existe el sustento, porque los hechos no se adecúan a lo que la norma, a lo que el tipo penal de delitos electorales exige, ¿no? Por una parte, y por otra parte, el hecho de que no estamos dentro de ese calendario electoral, entonces hace que estas situaciones no sean consideradas como delitos. ¿Cuál crees que tú llegue a ser la consecuencia en caso de que este terrorismo de Estado se extienda hasta lograr inhabilitar al candidato? Sí, mira, creo que es fundamental con lo que abría mi intervención, que es el pronunciamiento del movimiento al socialismo en fecha ya de 30 de junio. En ese pronunciamiento, en ese comunicado, el mes pasado ya se alertaba a la comunidad internacional que se pretendía inhabilitar a Lucho, que se pretendía proscribir al movimiento al socialismo y de esta forma limitar, quitar, en todo caso, los derechos políticos de las grandes mayorías nacionales de Bolivia, ¿no? Ese comunicado es clave porque ya es un antecedente de lo que hoy estamos viviendo, de lo que Arturo Murillo está hablando, de lo que está hablando Arias, de lo que está hablando toda la cúpula del régimen, ¿no? De inhabilitar al movimiento al socialismo, de lo que está hablando también Creemos, lo que está hablando Camacho, lo que está hablando Tuto. Entonces, constituye ya un argumento, si quieres, histórico de parte del movimiento al socialismo para denunciar a la comunidad internacional lo que está aconteciendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado, querido Jaco, ¿no? Sobre estas violaciones sistemáticas de los derechos políticos, de los derechos civiles, de los derechos inherentes a la libertad de expresión, del uso abusivo de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, del uso inhumano de la policía y del ejército. El alto comisionado de los derechos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto. Entonces, Bolivia se encuentra actualmente en los ojos del mundo. Las instituciones de los derechos humanos están mirando lo que está aconteciendo en Bolivia y, sin duda, sería una muestra más el hecho de que se suspendan las elecciones el 6 de septiembre o se proscriba a la sigla del movimiento al socialismo, sería un hecho más para la comunidad internacional de que este régimen no tiene el más mínimo valor ni legal ni legítimo. Y, por ende, se tendría una gran convulsión social, ¿no? Porque imagínate la representatividad de más del 50% de la población, tu derecho político, el derecho político de más del 50% de los bolivianos y las bolivianas sería anulado de un plumazo. Imagínate lo que va a hacer eso. Por supuesto que la gente va a salir a las calles, por supuesto que la gente va a protestar. No se pueden violar los derechos de segunda generación, que son los derechos políticos, querido amigo Jaco, como vivimos. Vivíamos en un Estado democrático, social y constitucional de derecho con Evo Morales, no solamente en un Estado de derecho. Decir Estado de derecho es la primogenia del Estado, es el Estado primitivo, ¿no? Que solamente veía los derechos de primera generación. Con Evo Morales vivíamos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Con Yanine Áñez vivimos en un Estado de no derecho. Y pues por supuesto que cuando no tiene legalidad ni legitimidad un gobierno, la revolución se vuelve la ley, ¿no? Las revueltas populares se vuelven el poder popular y se vuelve la legitimidad popular. Entonces, creo que no creo que se arriesgue a tanto el régimen de facto de Yanine Áñez. Máximo, yo estoy viendo, siguiendo todas sus acciones, todos sus relatos políticos y demás. Están apostando a que las elecciones no se desarrollen el 6 de septiembre. Para ello están apostando precisamente por esta convulsión, estos debates, estos dilemas por los que estamos hablando ahora, pero también la utilización de la pandemia. La intencionalidad política del régimen es que las elecciones no se desarrollen el 6 de septiembre. ¿Lo lograrán? Todavía no sabemos, pero esa es su intención. De hecho, todos esperamos que las elecciones se desarrollen lo más antes posible, se desarrollen
como estaban programadas el 6 de septiembre, y volvamos al Estado de Derecho, un gobierno legítimo que además tiene que combatir, primero, el orden de la salubridad, ¿no? Con todo lo que va a dejar la pandemia, y en segundo e inmediato lugar, el orden económico, socioeconómico, de la reconstrucción de un país que en 7 meses lo han destruido, un país que tenía los mayores indicadores de crecimiento económico de la región y que en 7 meses lo han destruido absolutamente todo. Esos serán los dos más grandes desafíos, la salud y la economía. Así que pues a esperar nomás el 6 de septiembre y estar muy atentos de esta clase de jugadas jurídicas, políticas y de los aparatos coercitivos y coactivos que están utilizando. Murillo, por un lado, está tratando de provocar, tratando de sembrar esos autoatentados, de decir que los masistas son terroristas, sediciosos, que están haciendo terrorismo, ¿no? Ese es el lado violento. El lado jurídico viene a ser esto, el intento de proscripción de la sigla, con una interpretación forzada y maliciosa de la ley del régimen electoral. Y el lado de la salubridad, es decir, no, vamos a tener mucha cantidad de contagiados, entonces que se suspendan nomás las elecciones, hagamos una interpretación constitucional, primero está la vida, ¿no? La vida por sobre el derecho político de las grandes mayorías. Esas son las 3 grandes estrategias que están utilizando para que las elecciones no se desarrollen en septiembre y nosotros tenemos que estar atentos a cada una de ellas. Efectivamente, tenemos que estar muy atentos a eso y dada la coyuntura, dada la situación de los medios de comunicación que lamentablemente ya no nos dicen la verdad, es que también a nosotros nos obligan a explotar estos medios de comunicación a través de redes sociales. Como quien dice, algún autor que está por ahí, crear o morir, ¿no? Si nosotros no innovamos en nuestro medio, estos medios de comunicación, vamos a depender siempre de los medios tradicionales. Y es por eso que nosotros también como Sendero Huipala ya pues hemos decidido no depender más de los medios de comunicación y lanzarnos también a lanzar criterios más objetivos, escuchando siempre los análisis de la realidad y no los de escritorio como los que nos plantea Murillo y todo el gobierno de facto, que desde mi punto de vista, perdón que opine, es que cómo puede exigir un gobierno que ha entrado con muertos, que ha entrado con la fuerza, ¿cómo puede exigir, digamos, algo que no sea esa forma en cómo ellos han ingresado? En ese entendido, ya a minutos de ir cerrando este programa, hemos tenido una conversación demasiado interesante. Primero, haciendo énfasis en lo que Gabriel menciona. Desde el punto de vista del calendario electoral, es imposible que a la sigla se le inhabilite al candidato Lucho Arce, ya porque no se han ingresado todavía al calendario electoral establecido. Segundo, en el supuesto hecho de que nosotros estemos ya dentro de este calendario electoral, los hechos que se han exteriorizado no han tenido ni la intencionalidad y tampoco los resultados que la ley exige. Como bien habíamos mencionado con el ejemplito del fósforo, los hechos no se subsumen a lo que la norma te exige para la inhabilitación de la sigla y la inhabilitación del candidato. Por otra parte, gracias a toda la ilustración que nos has dado, Gabriel, hemos refrescado la memoria del por qué la situación de Carmelo Lenz no es igual a la situación de Luis Arce Catacora. Reiteramos que Carmelo Lenz en su momento llama a una conferencia de prensa porque en sus manos ya tenía un estudio, ya tenía una encuesta que lo quería hacer pública y lo hace. Esa es causal suficiente que se adecúa al tipo penal de los delitos electorales que como consecuencia trae la inhabilitación de su sigla. Entonces, que hoy en día los medios de comunicación y que algunos políticos traten de hacer una comparación de estas dos situaciones es por demás, digámoslo, fuera de lugar. Bueno, hay unos comentarios, estimado hermano, opiniones que están acá escribiéndonos. Victoria Pacajis nos dice, evidentes los intentos para inhabilitar al candidato Arce Catacora por los extremistas neoliberales. Están buscando el mínimo en error al representante de los pueblos plurinacionales. Es justamente lo que tú nos has dicho en todo este desarrollo que
hemos ido abarcando y hablando, haciendo un análisis normativo, histórico y también social. Solitario Johan Calderón Apaza nos dice, qué genial el ejemplo del fósforo. Bueno, pues con lo que también nos enseñan a veces, ¿no? En la vida, la universidad. Julio Rejas nos menciona, Arce no mostró números ni gráficos. Exacto lo de Doria Medina, sí, están los números y gráficos. Es lo que habíamos mencionado y habíamos mostrado. A Arce Catacora le preguntan, ¿no? En cambio, él tiene que responder de alguna manera, ¿no? Por educación, ¿no? Por respeto, pero no muestra ningún dato así en papel, un estudio científico metódicamente elaborado. Tania Castro, muy buena aclaración, doctor Gabriel Villalba, felicidades a Sendero Huipala por la entrevista. Bueno, estimados hermanos, tal vez algunas palabras, hermano Gabriel, para poder ir cerrando estos momentos que hemos tenido junto a su persona, hermano. Sí, no, agradecerles a Sendero Huipala por precisamente generar estos espacios de construcción del pensamiento crítico, no aceptar lo que nos llega enlatado de la televisión, lo que nos llega enlatado de Panamericana o cualquier radio, siempre preguntarnos el trasfondo político, lo que está por detrás de lo que nos presentan y tener un pensamiento crítico. No existió ningún encargo de encuestas, no existió ningún financiamiento de encuestas, no existió ninguna encuesta realizada por Lucho Arce. No existió ningún tipo de difusión en lo más mínimo. Lo que existió fue una simple respuesta en una entrevista utilizando algunos datos de apoyo, nada más. Y tomar en cuenta fundamentalmente que esa entrevista se realizó el 14 de julio. El calendario electoral recién se reinicia el 25 de julio. Teniendo y habiendo dicho eso, creo que queda todo bastante claro, ¿no? No existió ningún tipo de delito electoral, no existió ningún tipo de difusión de encuestas en lo más mínimo que pueda atribuirse como delito electoral. Entonces no nos dejemos engañar por las matrices de información de los medios hegemónicos de comunicación y generemos nuestro propio criterio sobre la base del estudio. Lean, por favor, lo que es la ley del régimen electoral para no caer y no pecar de ignorantes, como están pecando actualmente muchos medios de comunicación y muchos políticos que están tratando de encajar de forma maliciosa y forzada la actitud, la respuesta que tuvo en una entrevista a Lucho Arce para encajarlo en un delito electoral que no tiene el más mínimo asidero. Con estas palabras, pues agradecerte, Gabriel, por tu tiempo, por tu predisposición, por tus conocimientos. Asimismo, agradecer lamentablemente hoy no estuvo con nosotros nuestra querida compañera y hermana de lucha, Valeria Rojas, a quien le mandamos un saludo y un abrazo muy fraterno. Agradecer también a nuestra hermana Anaí Castillo, quien siempre está, pues, trabajando conjuntamente con nosotros, nos inspira, podríamos decir, nuestro guía dentro de Sendero Huipala para que estos eventos se concreticen y se lleven a cabo. Saludar a todos los que nos están escuchando a través de la página Sendero Huipala y otras páginas que las pudieron haber compartido. Bueno, pues nos despedimos de esta manera. Hoy fue nuestro primer programa de Hora Política. El próximo sábado estaremos con nuevos invitados, con nuevas temáticas, llevándoles hasta sus pantallas en redes sociales la información más objetiva. Nos despedimos y un jalaya, hermanos, hermanas. Hermano.